Hoy estoy aquí viendo sobre los orígenes, ¿verdad? Del cine en Puerto Rico. Estos visuales que son de la ocupación de Estados Unidos a Puerto Rico. Por mucho tiempo se consideró y se pensó que el cine llegó a Puerto Rico cuando llegaron los norteamericanos, ¿no? Y eso se entendió así porque para ese entonces, en la década de los 80, pues lo que se tenía de registro eran los visuales de la guerra hispanoamericana y documentación sobre los cinecarpas y demás a partir del 1900. Así que la idea era que llegó la cámara a Puerto Rico con los americanos durante la guerra americana. Este es uno de los visuales. Resulta que en la década de los 80, en el Archivo General Nacional, el Archivo Nacional de Puerto Rico, el General, en San Juan, encuentran una lata de una película que estaba rotulada como Puerto Rico. Y dentro de esa lata, ¿verdad?, cuando después eventualmente la abren y verifican su contenido, eran visuales de la guerra hispanoamericana. Y eran estos visuales. Ese que ustedes acaban de ver ahí del buque. Visuales, ve aquí de lugares tipo como el Morro, ¿verdad? Entonces hay un visual bien, el del buque, este que está aquí. Este visual se consideraba que era el buque llegando a Puerto Rico, pero claro, Puerto Rico está bajo dominio español. Obviamente el que filmó esto no pudo haber sido un español porque tú no sabías cuándo llegaban los americanos ni por dónde. Eso te tomaba por sorpresa, así que no iba a estar, sobre todo con las cámaras pesadas de la época, bien lindo un español por ahí filmando, viendo al enemigo entrar, que cuando lo cogieran lo iban a entrar a tiro y a matarlo. O sea, el tipo no iba a estar tranquilo filmando, eran cámaras pesadas. Y tampoco lo iba a saber en qué costa iban a llegar. Y lo otro es, tampoco iba a ser un norteamericano porque, o sea, llegan en secreto y dicen, llega tú en barco aparte y ubícate ahí al frente para que grabes, nos filmes ahora, o sea, bien farandulero, para postearlo en Facebook, para que vean que estamos invadiendo Puerto Rico. O sea, ninguna de las dos hace sentido. Así que habían dudas con esta teoría de que estos eran visuales de Puerto Rico, de los buques norteamericanos llegando a Puerto Rico. Pero se creyó, era una teoría que estaba y se mantuvo por muchos años, y de hecho hay muchos documentales sobre la guerra hispanoamericana que utilizan estos visuales como si fuesen visuales de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. La realidad es que todos estos visuales que ustedes van a encontrar no son de Puerto Rico, no corresponden a Puerto Rico, muchos de ellos eran de Cuba o de otros lugares, ¿no? A veces eran también, se ha encontrado de que eran montajes, ¿ok? De eso les voy a hablar en el video posterior a de los montajes que se hicieron sobre la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Claro, este es un montaje, ¿ves? Este es un montaje que este visual es para Cuba, de supuestamente la invasión de la llegada de Estados Unidos a Cuba durante la guerra, y todo esto es recreado. Todo esto es recreado. Imagínense, traten de pensar en la época, un camarógrafo con la cámara ahí, pegados a ellos, porque no hay lentes telefoto, ¿okay? Esto tenía que ser ahí cerca de ellos, mientras está el enemigo disparando allá, él acá tranquilo filmando, porque la cámara era maniguela, o sea, y aquí llegan los americanos, y él se queda filmándolo, ¿okay? Este visual se achacaba a Cuba, pero luego se descubrió que esto era un montaje. Esto se filmó en algún lugar de Estados Unidos, recreado con actores, y entonces, claro, lo distribuían en Estados Unidos para promocionar la invasión. Como estaba la fiebre en ese entonces de saber lo que de estos visuales, de saber, de verlo, la gente los quería ver, eran las noticias de la época. Sobre esto hacía mucho dinero y por eso se hacían mucho estas recreaciones, y por eso todo el pietaje que usted va a ver de Puerto Rico es falso o corresponde a otro país, a Cuba por ejemplo, y lo achacan a Puerto Rico, o son montajes como el que vimos ahí ahora, con actores haciéndose recrear como si fuesen los soldados norteamericanos llegando a la isla. Así que la teoría de que la cámara llegó con los norteamericanos, ya vimos en el video pasado, llegó en España un año después de nacer el cinematógrafo, llega a Puerto Rico, así que eso ya está comprobado que es falso.